Buenas noches, ingeniero y compañeros en general. Nos ha tocado exponer y realizar un video de acuerdo a la semana 14, la cual es el tema de líneas de influencia. El curso que estamos llevando, este ciclo de resistencia de materiales con el docente ingeniero Gabriel Cachicerna. Los integrantes de nuestro grupo son los siguientes: Aguilar Quispe, Aldo Aarón, Chávez Ruiz, Edwin Omar, Hernández Linares, Franklin David, Quiroz Chuquiruna, Dayman Brandon, Rojas Benavides, Oscar Eduardo, Sánchez Pachamango, Frandi, Salvador Amaya, Jonathan y Rodríguez Martos, Piero Fabricio. Somos el grupo número 8. Siguiente. El contenido. Como tema tenemos las líneas de influencia y como subtemas la introducción y teoría y por consiguiente los ejercicios desarrollados que hacemos cada semana en las exposiciones. Siguiente. Como una breve introducción sobre líneas de influencia, podemos decir que siempre hay una posición de las cargas vivas para la cual se produce el valor extremo de un efecto. Y así logramos determinar esa posición con un método analítico en la cual se usa la línea de influencia o diagrama de influencia. Para los efectos del diseño de una estructura, lo que interesa es conocer el valor máximo de los efectos, la cual se produce en las cargas externas sobre ella. Por consiguiente, analizando ya las estructuras isostáticas sometidas a cargas de magnitud conocida y ubicación definida, tenemos un ejemplo de este tipo de cargas llamadas las cargas muertas, la cual es el peso en el peso propio. Sin embargo, por otro lado existen otros estados de carga que pueden estar o no estar presentes, a la cual se le denomina sobrecarga o que pueden cambiar de ubicación y así llamándoles cargas móviles. Estas cargas se conocen como cargas vivas en una estructura. Doy pase a mi compañero. ¿Qué son las líneas de influencia? La línea de influencia es una curva cuya ordenada muestra la variación del efecto causado por una carga unitaria que se muestra a través de la estructura. Así, la ordenada en cualquier punto representa el valor del efecto cuando la carga unitaria está actuando en correspondiente punto de la estructura. Por ejemplo, la línea de influencia de la reacción del apoyo A, donde se muestra una viga simplemente apoyada. Una línea de influencia está definida si se conoce su forma, la escala y el signo, para lo cual es necesario escoger una convención de signos. La determinación de las líneas de influencia se hará en estructuras isostáticas simples como es una viga. Su aplicación se puede extender a las barras de un enrejado y un arco y un marco. Le doy paso a mi compañero. Prosiguiendo con la exposición, mi nombre es Jonathan Salvador Amaya. Línea de influencia de una reacción. Deseamos la línea de influencia de la reacción A, para lo cual eliminaremos dicho apoyo y se coloca el vínculo suprimido como se observa en el diagrama debajo del enunciado. Se le da un desplazamiento en el apoyo al mecanismo forzado y al aplicarse el principio de trabajo virtual, o PTV, se obtiene la ordenada donde se observa que la reacción en A es proporcional a la coordenada n sub i, lo cual determina que el valor de n sub i representa el valor de la reacción A para una carga aplicada en i. Líneas de influencia en un momento flector. Para calcular la línea de influencia del momento F sub h, en la sección HH eliminaremos el vínculo que transmite el momento de dicha sección y la reemplazaremos por una articulación, que se expresa con una circunferencia debajo del enunciado. De igual manera que en el caso anterior, se procede a realizar un desplazamiento virtual y se aplicará el principio de trabajo virtual. Ya que ambas poseen las mismas condiciones, se puede decir que el diagrama cinemático en determinada escala es la línea de influencia. Siguiente diapositiva, por favor. Líneas de influencia del esfuerzo cortante. Para el esfuerzo QH eliminamos el vínculo de introducimos en HH el mecanismo mostrado en la diapositiva.
Aplicando el principio de trabajo virtual, se obtiene que la escala de corte debe ser igual a la escala de corte en I. El siguiente diapositivo, por favor. Líneas de influencia del esfuerzo normal. En este caso se introduce un mecanismo que no transmita esfuerzos normales. Se puede hallar los centros de rotación y el desplazamiento en H en dirección de N sub H por aplicación del principio de trabajo virtual y la teoría de cadena cinemática. Le paso a mi compañero. Gracias. Bien, ahora explicaré un poco más de manera implícita, un poco más acerca de un ejemplo básico para encontrar las líneas de influencia de diferentes reacciones a lo largo de la viga. Estas líneas de influencia dependerán y variarán mucho de la carga aplicada a lo largo de la viga, así mismo como del tipo de apoyos al que podemos encontrar en una viga. Como en el enunciado tenemos que nos dice la viga de la figura está articulada en el punto C, o como comúnmente nosotros lo conocemos como una rótula. También nos pide 5 puntos de donde encontrar su línea de influencia. Como punto 1 tenemos encontrar la línea de influencia en la reacción en el punto A. Al estar esta reacción en un extremo de la viga, en este caso en el punto A, y la reacción ejerce una fuerza equivalente o de igual magnitud a la carga aplicada en ese punto, que va desde la parte descendente hacia arriba, podemos esta reacción o su línea de influencia puede influir como un corte en este punto. Tenemos un desplazamiento de una unidad que es equivalente a la carga aplicada en ese punto. Tenemos un desfase de una unidad y esa carga o esa línea de influencia irá descendiendo respecto a ese punto hasta llegar al punto de la rótula, que como ya sabemos que esta rótula separa a una viga de dos partes, trabajando así cada una de las partes de forma independiente. También tenemos en el punto 2 que dice que la fuerza cortante, la línea de influencia, perdón, para una fuerza cortante que está ubicada en el punto D. En el punto D la estructura es continua, ya que en ese punto, al no haber un apoyo, permite el desplazamiento vertical de una carga. Si es que aplicamos una carga en ese punto, la viga va a tornar a romperse, ¿no? Por lo que existe cortante. Entonces lo que tenemos que hacer en ese punto es liberar esa cortante. Ya sabemos que el cortante es el desplazamiento perpendicular al elemento, en este caso, por ser horizontal, se dice que es también vertical. Entonces, tenemos que colocar en ese punto un vínculo que cumpla la condición de las bielas, en el cual me puede permitir digamos, un desplazamiento vertical, ¿no? Que me libere esa cortante y que en sí se desplace y permita el desplazamiento vertical, asumiendo que una biela permite el desplazamiento horizontal, así como el giro. Las bielas internas permiten el giro y el desplazamiento, pero con una condición, la cual es que si giren ambas partes del corte al mismo tiempo, donde en la parte izquierda de esta podemos encontrar un cortante positivo y a la parte derecha un cortante negativo. Al unir estos dos puntos de la cortante o ese desfase que hay entre ellos, a este desfase le llamaremos un salto arbitrario. En el punto 3 nos piden encontrar la línea de influencia para un momento flector, también en el punto D.
bueno, al introducir una carga en ese punto, esa carga tornará a hacer girar a la viga, y en el punto más alto, también hacia las partes, al igual que en una cortante, irá descendiendo esa carga hasta en la reacción en A, como tenemos un apoyo fijo, lo cual no permite el desplazamiento vertical del mismo, no encontraremos un momento, al igual que en la rótula. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, siguiendo con las líneas de influencia en sistemas hiperestáticos, tenemos otro método que es el método por puntos. Para este método, dividiremos una viga en tramos iguales. Como estamos hablando de vigas, o en este caso una viga, sus valores o su longitud varía comúnmente entre de 5 a 6 metros, por lo cual con 6 puntos a lo largo de la viga serían suficientes como para tener una eficiencia al momento de encontrar su línea de influencia. Aquí en el punto, o en la parte 1 nos dice que dividamos cada tramo de la viga en partes cuyo largo será de la posición requerida, que en nuestro caso será de 6 partes. Como segundo paso, colocamos una carga P que equivale a 1 tonelada en cada uno de los puntos de la viga. Calcularemos su momento flector respecto a ese punto para esa carga, y así haremos con todos los puntos, calculando en cada uno de ellos su momento flector respecto a un punto dado. Como paso 3 unimos los puntos 0, 1, 2, 3, pero estos, su desplazamiento o su punto primo, ¿no? Unimos esto mediante curvas poligonales para formar construcciones o curvas poligonal, lo que estamos buscando, ¿no? En el punto o el método puede ser largo según el número de puntos elegidos, pues cada uno es necesario para resolver sistemas hiperestáticos. Esto básicamente nos dice que el método puede ser un poco largo, pero esto dependerá de la precisión que queremos nosotros para encontrar la línea de influencia, ¿no? Si queremos que la línea de influencia de esa viga sea un poco más precisa, es necesario incluir un poco más de puntos a lo largo de la viga, a la cual va a estar sometido a una carga constante o una carga unitaria de 1 tonelada. Doy pase a mi compañero. Gracias. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la exposición, vamos a ver el método de Müller-Breslau. Acá tenemos una viga, lo cual queremos hallar la línea de influencia de rotación del nudo B. Entonces, nosotros asumimos que ya no va a haber desplazamientos en A y en X y en Y que va a haber una rotación en este punto, ¿no? Entonces, asumimos el momento unitario 1 que está aquí, y aplicamos el teorema de Maxwell, ¿no? Que nos dice que el momento o lo que está generando aquí por la deformación que se genera en este punto por la otra carga, que es la carga P, es igual a la carga P por el desplazamiento que se genera aquí en este N sub I por el otro peso, ¿no? Entonces, generalmente se le da 1 tonelada de carga y llegamos a la conclusión que la línea de influencia de rotación es igual al N sub I. Siguiente diapositiva. Ya, nosotros, como en la antigua diapositiva, en la anterior, perdón, diapositiva, queremos hallar la línea de influencia de rotación de este punto B. Entonces, nosotros en estos dos tramos volvemos a aplicar este teorema de Maxwell y tenemos seguimos los mismos pasos de la anterior diapositiva, y
lo igualamos con esta carga P unitaria que se encuentra aquí. Y en estos dos tramos hacemos lo mismo y podemos encontrar el N sub I. Y este N sub I es igual a la línea de influencia de rotación del nodo B. Gracias. Continuando con la exposición acerca de las líneas de influencia, me toca ejemplificar el número 2, en la cual nos pide obtener la línea de influencia para la reacción en B, y se representa por IRB. Entonces aquí nos muestra el gráfico con varios apoyos en A, en B, en C y en D, y nos dice que al desplazar el punto B hacia una distancia, al cual han denominado como nabla, esta distancia nabla, A tendría que rotar y el vínculo de articulación plana lo permite. Entonces, esta va a rotar, va a ir hacia arriba, por eso es que lo permite. Continuando con el análisis en el punto A hasta C, vemos que C es un perno, por lo que debe rotar como cuerpo rígido, en lo cual extendemos esta línea recta. Pero esto es lo que puede surgir es un giro. Por lo tanto, en C trazamos una recta hasta D. Entonces aquí vamos viendo cómo es que se va desplazando, cómo vamos dibujando la línea de influencia, ¿no? Va hacia la parte de arriba, ya que A lo permite, y además porque este es un perno. En C se muestra un perno, ¿no? Y aquí vemos en la imagen cómo es cuando nos presenta dos momentos en la cual una es una estructura liberada y otra es una estructura deformada. Aquí en la estructura liberada mostramos la reacción en el apoyo que nos piden, ¿no? En el apoyo B. Y en la estructura deformada ya vemos cómo es que esta reacción se transforma en ese desplazamiento, ¿no? Y lo cual nos conlleva al dibujo de la línea de influencia, ¿no? Ya que va sobre todo estos apoyos, ¿no? Entonces, continuemos con el desarrollo del ejemplo. Y tenemos en cuenta que nos basamos en el principio de Müller, ya que nos están pidiendo la línea de influencia. Y obtenemos aquí una estructura liberada. Esta es la estructura liberada que les mostré anteriormente. Luego decimos que al suprimir el vínculo debemos evidenciar la reacción en sentido positivo, de acuerdo al criterio de resistencia. Entonces, suprimimos esta reacción y la denotamos como este desplazamiento, ¿sí? Que viene a ser, nos va a denotar nuestra línea de influencia, que la tenemos aquí en la estructura que ya se encuentra deformada, ¿cierto? Entonces, sustituimos la reacción por un desplazamiento arbitrario, que va a ser este desplazamiento, y el cual además se encuentra en sentido positivo, ya que va hacia arriba, y estudiamos el comportamiento de la estructura, que no tiene permitido deformarse, sino girar como un cuerpo rígido. Entonces aquí ya se muestra la estructura deformada, ¿no? Ya tenemos la estructura deformada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar este Y, ¿cierto? Y para lo cual hacemos semejanza de triángulos. Aplicamos hasta aquí, este punto va a ser el Y. Entonces, denotamos que desde el apoyo A hasta el apoyo B, lo representamos aquí, denota una distancia de 20 metros. Luego, desde el apoyo B hasta el perno C, una distancia de 10 metros, la cual la representamos aquí. Entonces, esta es la carga de una tonelada que se le aplica. Y aquí efectuamos nuestra semejanza de triángulos para así nosotros poder hallar Y, la cual obtenemos un valor de 3 medios. Aquí se representa finalmente ese valor de Y. Continuando con la exposición, mi compañero. Ok, buenas noches. El ejemplo 3 iniciamos con un caso particular en lo que concierne a
comprobación. Vemos allí una viga simplemente apoyada en dos apoyos denominados A y B, con en el centro eh, un esparcimiento de E y aplicado una carga P a una distancia X. Ahora, si nos fijamos en la parte inferior de esa misma viga, ya hacemos el corte que está dado por A, E y E, B, o también lo podemos llamar los tramos, ¿no? Ahora, en lo que concierne a los tramos, si nos damos cuenta, la reacción en A tenemos un valor. ¿De dónde sacamos ese valor? Es L, que vendría a ser toda la longitud, menos X. O sea, desde el punto A hasta la carga le restaríamos todo el valor total de la viga, que es la longitud. Y en la reacción en B ya vendría a ser simplemente la distancia X sobre la longitud de toda la viga. Ahora, partiendo desde allí, trabajamos en el tramo AE. Primeramente, aplicamos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y si nos damos cuenta, la reacción en A apunta hacia arriba y la reacción en B, el cortante BE apunta hacia abajo. Es por eso que uno está con positivo y el otro con negativo. Al sumarse hace 0, entonces despejando VE, la cortante, es igual a la reacción en A, ¿correcto? Ahora, si es igual, simplemente reemplazamos la fórmula que estamos señalando, que lo hemos tomado de la reacción en A. De la misma manera, en el tramo B, EB, realizamos sumatoria de fuerzas en Y, pero ahora ambas flechas apuntan hacia arriba con signo positivo. Es por eso que cambia aquí. El B es igual a menos la reacción B. Es por eso que si nos damos cuenta en la parte inferior izquierda, la reacción en B solo es igual a X sobre L y allí ya aparece el signo negativo. A partir de eso, reemplazamos valores. En el primero, exacto, donde estamos señalando si damos un valor al X de 0, nuestro VE va a ser igual a 1. Ahora, si reemplazamos por un L, nuestro VE va a ser 0. De la misma manera, para el tramo EB, si reemplazamos a X con 0, nuestro VE igual nos da 0, porque lógico, 0 entre L siempre va a ser 0. Ahora, si reemplazamos a X con L, ya tendremos menos L sobre L, nos dará el resultado de menos 1. Y allí en la figura pequeña podemos notar que solamente está presente para explicar dónde van nuestras fórmulas. En la parte superior lo positivo y en la parte inferior lo negativo. En la siguiente diapositiva ya apreciamos el problema. ¿Podrías avanzar, por favor? Gracias. Ahora, calcular la magnitud del esfuerzo cortante. Aquí ya vemos una viga con varias cargas, puntuales y cargas distribuidas. A partir de allí, y con los datos o comprobación que vimos en la diapositiva anterior, podemos trabajar este problema. Si nos damos cuenta, vemos en nuestro diagrama, ahí están presentes las líneas de fluencia donde se aplican las cargas. Y el que está con un verde más bajo, por así decirlo, está de esa manera porque es una carga distribuida en el diagrama de momentos. Ahora, siguiendo allí, si nos damos cuenta, las cargas positivas están desde la línea hacia arriba y las negativas hacia abajo. Partiendo desde allí, el Y sub I
como ya lo vimos, es igual a menos x sobre L. De la misma manera que en la diapositiva anterior, simplemente damos valores. Cuando x es igual a 0, y 0 también es igual a 0. Ahora, ¿de dónde obtenemos el valor de x cuando x es igual a 1 y y igual a menos 0.118? Simplemente reemplazamos el x1 y la longitud, recalcamos que es todo el valor de la viga. Nuestro caso es 8.50. Así sucesivamente para el x2 y el x3, que están plasmados en la parte inferior de nuestro diagrama. Ahora, a nuestro costado derecho tenemos ya el y sub i, pero respecto a los positivos. Perdón, los perros están peleando. Trabajamos aquí a partir del x igual a 3. Entonces, si restamos el L, que es 850, menos 3 sobre 850, tendremos un valor así de 0.647. Como se puede decir, simplemente es tabulación, ¿no? Ahora, teniendo esos datos, partimos a nuestra corte, que sería nuestra primera carga de 60 por el y sub i, o y sub 1, más 5 por, allí he factorizado el menos porque va a ser una suma de signos negativos, del y3 más el y2 sobre 2, multiplicado por 1, que vendría a ser su distancia, más los 5 nuevamente, 5 toneladas, por, ahora ya no está el signo negativo porque ya estamos analizando la carga hacia arriba, de la parte superior. El y5 más y4 sobre 2 y multiplicado por el 3, que sería su distancia, para finalmente sumarle las 8 toneladas por el y6. Con esta fórmula ya solamente es cuestión de reemplazar datos. Entonces, plasmado allí nuestras líneas de fluencia y reemplazando datos, obtenemos que el esfuerzo de una cortante es menos 0.549. Sánchez, te escuchamos. Ingeniero, buenas noches. En esta oportunidad me ha tocado los comentarios críticos acerca de nuestro trabajo. De esta presentación podemos concluir que estudiar las líneas de fluencia es muy importante, ya que nos permite predecir cómo se comporta una estructura al ser aplicada una carga viva, y también nos permite predecir cómo se comporta un cuerpo al ser sometido a diferentes fuerzas. Bueno, en los puentes sea el tipo de fuerza del frenado de los carros, la carga viva que pasan, carros pesados y carros ligeros, ¿no? De carga ligera. Bueno, también es un criterio de análisis para evaluar todas las situaciones adversas, evitar que una estructura falle, cuidar la vida de los seres vivos y todas las pérdidas económicas que esto conlleva, sabiendo que este tipo de estudio se ve reflejado más en puentes, ya que a diario están sometidas a cargas en movimiento, que son los vehículos, los carros pesados. También conocer las desflexiones mediante las líneas de influencia nos brindan información para poder determinar las dimensiones como la longitud, el área transversal, el tipo de material a utilizar y también a pronosticar dónde se encuentran las deflexiones máximas. En la actualidad, para calcular las líneas de influencia, se emplean métodos analíticos y con la ayuda de tecnología, contamos con programas computacionales que nos facilita el trabajo y, lo más importante, las determina con bastante exactitud. La ingeniería de software es muy importante, ya que con ella nos permite, podemos analizar, diseñar, programar y aplicar y también simular diseños de estructuras que sea de
desde lo más simple, de lo más básico hasta lo más complejo. Gracias, ingeniero, por su atención. Gracias, compañeros. Gracias.